Existen fenómenos en todo el mundo que la ciencia no puede explicar. Historias reales que desafían una explicación racional. En un pantano de Alabama, un piloto se estrella en misteriosas circunstancias. Algo chocó con la avioneta y la hizo caer. En Alaska, un 747 se ve amenazado por un objeto volante no identificado. Claro que me gustaría saber lo que vieron, porque los asustó mucho a todos. Y en el corazón de los Estados Unidos, un objeto desconocido amenaza miles de vidas. Había algo planeando sobre el aeropuerto. Nuevas investigaciones cuestionan fenómenos todavía inexplicados. Nunca había visto nada parecido. ¿Qué hemos encontrado aquí? Había un objeto volador no identificado. Despegó uno, despegó otro. Nuevos testimonios y pruebas apuntan nuevas posibilidades. Lo que yo vi era real. No tiene sentido. Tendrán que replantearse todo lo que creían que sabían. Expediente no resuelto. En 30 años, el número de pasajeros en todo el mundo se ha multiplicado por 4. Un día cualquiera en los Estados Unidos, hay decenas de miles de aviones en el cielo. La seguridad aérea se ha convertido en una preocupación. A los investigadores les alarma que tanto los encuentros como las colisiones con objetos sin identificar estén aumentando. ¿Hay un peligro que se esconde en el cielo? Mobile, Alabama. Bahía de Big Bato, un desolado pantano en el Golfo de México. Es el lugar de uno de los accidentes aéreos más misteriosos que se recuerdan. Las circunstancias son tan controvertidas que una agencia federal eliminó el informe de sus propios investigadores. ...23 de octubre de 2002, 7:40 de la tarde. Tom Preziose despega del aeropuerto Brooklyn de Mobile en un vuelo comercial rutinario hacia Montgomery. Era ex policía y piloto veterano con 23 años de experiencia de vuelo. La grabación de sus últimos minutos nunca se había retransmitido hasta ahora. Sus siglas de identificación son Night Shift 282. Recibido. Night Shift 282. Estoy a 1000. Subo a 2000. Night Shift 282. Contacto con el radar a su despegue. Manténgase a 3000. Desvíese a Víctor 454, por favor. A la derecha, 454. Las condiciones eran buenas aunque había nubes. Pero 5 minutos después de despegar, Preziose envía un mensaje desesperado. Tuve que desviarme. Tuve que desviarme. Tuve que desviarme. Tuve que... Night Shift 282 móvil. Night Shift 282 móvil. ¿Me recibe? Hemos perdido a Night Shift. A la mañana siguiente se encontraron en el pantano los restos del avión y el cuerpo del piloto. El informe que publicó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte culpó al piloto. Pero su familia niega esa afirmación. Es ridículo. Mi hermano Tommy era la persona más responsable cuando volaba. Los caballeros que le pidieron a mi hermano que llevase su avión sabían que era bueno pilotando. ¿Vale? Así que es imposible que fuera un error del piloto. El doctor Richard Haynes es investigador científico de la NASA, ahora retirado. Es el fundador del Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos, una organización que ha documentado más de 3000 encuentros con objetos desconocidos. También tiene dudas sobre el informe. Las autoridades lo achacaron a la desorientación espacial, provocada cuando un piloto está mareado o intoxicado. Pero Haynes pudo obtener una copia del informe toxicológico de Preziose. Le hicieron pruebas de alcohol, anfetaminas, opiáceos, marihuana, barbitúricos y muchos más, y no encontraron nada. No hay restos en el tejido del piloto. Este hombre no estaba incapacitado por el alcohol ni por drogas legales o ilegales.
Butch Wilson es investigador retirado de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte con 25 años de experiencia. En 2002, llevó la investigación sobre el accidente. También está convencido de que el informe es erróneo. Esta es la primera vez que habla públicamente sobre el incidente. Aquí se estrelló la avioneta de Tom. Ahí estaba la carlinga. Los restos estaban esparcidos por ahí, en un área de unos 60 metros cuadrados. El informe de las autoridades manifiesta que el aparato hizo un descenso incontrolado y se estrelló en el pantano. Pero varias pistas encontradas en el lugar indican que esto no fue lo que ocurrió. El aparato estaba dividido en cientos de fragmentos. Si se hubiera estrellado sin control directamente contra el agua, deberíamos haber encontrado un aparato relativamente intacto, y no fue así. Butch descubre que los restos no estaban hundidos en el barro, sino en la superficie. Y le sorprendió ver que el motor estaba partido en dos. En un impacto contra el agua, el motor quedaría intacto, no partido a la mitad. La hélice seguiría intacta, conectada al aparato, pero no, estaba rota y separada. Y el cuerpo de Preziose no apareció dentro de la cabina, sino a casi 1 kilómetro del lugar del accidente. Eso me indicó que fue un choque. El piloto salió eyectado, pesaba mucho y por eso acabó tan lejos. Para los investigadores, solo hay una conclusión. La avioneta de Preziose colisionó en el aire antes de caer al suelo. Algo chocó contra ella y la hizo caer. No se estrelló contra el agua y se rompió debido al impacto. Se rompió en vuelo y cayó. Las pruebas contradicen la conclusión del informe de las autoridades. Si Butch está en lo cierto, ¿qué colisionó contra el aparato de Preziose? Para averiguarlo, Richard Haynes quiere revisar las pruebas. Empieza por examinar la grabación original de cabina. Nightship 282, tráfico a las 12 en punto, en rumbo sur, un DC-10 a 4000. 282, estoy en IMC. Recibido. El controlador aéreo le está diciendo que hay un pesado. Quiere decir que es un DC-10 o cualquier cosa con más de 130 toneladas, que está a 7 millas por delante de él, pero que no debe preocuparse. Las condiciones son IMC, son las siglas de condiciones meteorológicas instrumentales, visibilidad reducida. ¿Podrían haber sido las condiciones climatológicas las culpables? Haynes no lo cree. Cualquier piloto con sus conocimientos se entrena para saber actuar en este tipo de situaciones, no es inusual. Nightship 282 sigue en IMC, pero ese DC-10 está a la 1 en punto, rumbo sur a 4000. Ahora el controlador le dice al piloto que el DC-10 está a solo 3 kilómetros por delante y su labor es conseguir que no choquen. Recibido, lo tengo encima. El piloto le dice a la torre que a través de las nubes puede ver el DC-10 volando sobre él. Lo que oiremos ahora es la transmisión final entre piloto y tierra. Tuve que desviarme. Tuve que desviarme. Tuve que desviarme. Tuve que... Es duro escuchar esto, porque la voz del piloto está cargada de emoción. ¿A qué estaba respondiendo? ¿Era el DC-10 o había algo más? ¿Es posible que Preziose colisionase con el DC-10? Haynes invita al veterano controlador aéreo Patrick McCormick a que le ayude con la investigación. Ha traído los datos del radar de la noche del accidente. Lo que he traído son los datos del radar del control aéreo de Mobile. Esto es una reconstrucción del trayecto del avión accidentado. La línea roja que va de este a noreste. La línea verde es el DC-10 yendo rumbo sur-sureste. Los aparatos se rastrean mediante señales de los transmisores de a bordo, conocidos como transpondedores. Un par de cosas que he descubierto. Primero,
Este aparato volaba a 3000, el accidentado. El DC-10 va a 4000. Así que en cuanto a la altitud, nunca habrían chocado. Es la separación legal. No solo eso, sino que lo más cerca que llegan a estar es a casi 2 kilómetros. Sus rumbos nunca se cruzan. Así que me parece difícil de creer que el DC-10 fuese el aparato que este piloto intentaba evitar. Cuando comprobaron el estado del DC-10, no mostraba ningún daño. Los datos del radar también indicaban que no había ningún otro aparato cerca esa noche. Así que, ¿contra qué chocó? ¿Podría ser un compuesto sin identificar hallado entre los restos la clave para saber lo que le pasó? Entonces, ninguna muestra fue identificada positivamente. Correcto. El misterio que envuelve un accidente de aviación en un pantano de Alabama en 2002 sigue sin resolver. Tom Preziose, un piloto veterano en un vuelo rutinario, envía un último mensaje desesperado. Tuve que desviarme. Tuve que... ¿Qué provocó que el aparato cayera desde el cielo? El investigador Richard Haynes descarta una colisión contra un DC-10. Fuera lo que colisionó contra Preziose, no aparece en el radar. Así que, ¿qué era? El capitán Ed Odmond fue policía del estado de Alabama e investigador para el control de drogas durante 20 años. Él tiene su propia teoría. El aparato que se estrelló despegó del aeropuerto de Brooklyn, que está justo al otro lado de la bahía, en Mobile. La línea que sale es la línea que siguió el aparato al dirigirse al noreste. La siguió durante 1 kilómetro y se estrelló en el lago Big Bato. Esta otra línea es la de los 88 grados, que va de sur a norte a través de la bahía de Mobile y cruza la trayectoria del vuelo aquí, detrás de nosotros. El significado que esto tiene para mí es que en todos los años que he trabajado en narcóticos y contrabando, muchos pilotos y grupos te dirán que viajan desde Sudamérica a través de esta línea 88 para entrar en los Estados Unidos. La trayectoria del vuelo de Preziose cruza directamente la ruta que usan regularmente los traficantes de drogas. Para mí era algo lógico, y lo sigue siendo, que un contrabandista que vuela bajo, que no lleve las luces encendidas, que se oculte al radar, aparezca de repente y se estrelle contra ese aparato. ¿Podría haber derribado el aparato de Preziose un narcotraficante que volaba abajo? Sam Houston estaba al mando del Departamento para el Control de Drogas en ese momento. 1 o 2 días después, recibí una llamada en relación con el accidente, pero no encontramos ninguna prueba ni recibimos ninguna información de nuestras fuentes, no solo de las autoridades, sino también de fuentes locales, de que estuviera teniendo ninguna actividad ilegal en esa zona que implicase a un avión. Ninguna agencia estatal o federal tiene registros de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en el área de Mobile la noche del accidente. Y no se encontraron restos de ningún otro aparato. Parece que Preziose no se estrelló contra otro avión, legal o ilegal. Así que había algún otro aparato volando esa noche que el radar no pudo detectar. Muchas gracias. Haynes investiga otra posibilidad. El ejército opera en 3 bases a lo largo de la costa del Golfo, aquí cerca, y al menos una de ellas operaba con vehículos no tripulados, llamémosle drones, ya en 2002. En 2002, la base aérea de Tyndall tripulaba drones en un área restringida, a solo 250 kilómetros al este del lugar del accidente. Un sistema de drones llamado QF-4, que es un F-4 Phantom II modificado, se utilizaba en combates de entrenamiento, además de como objetivo. Eso deja una cuestión. Me pregunto, ¿podría haberse desviado alguno de su ruta por alguna razón y causar el accidente? Los drones pueden funcionar de forma errática. En 2013, 2 QF-4 de Tyndall se estrellaron en apenas meses, uno de ellos cerca de una autopista de Florida.
Pero durante la investigación, un portavoz oficial de Tyndall negó que los drones tuvieran cualquier relación con la muerte de Preziose. Las fuerzas aéreas no estaban manejando drones en el momento de este incidente cerca de Mobile, Alabama. Las pruebas sugieren que el aparato de Preziose chocó contra un objeto durante el vuelo, pero Haynes ya ha descartado todos los posibles culpables. Centra su investigación en los últimos momentos antes del impacto. Vuelve a examinar la grabación de cabina con un experto en audio forense, Allen Combs. ¿Podría una versión mejorada de las últimas retransmisiones de Preziose aportar alguna pista más? Nightshift 282 sigue en IMC, pero ese DC-10 está a la 1 en punto, rumbo sur a 4000. Recibido, lo tengo encima. Recibido. Vale, a mí su voz me parece normal. Sí. No hay sonidos inusualmente altos y el ruido del motor no cambia de una grabación a otra. Pero la última retransmisión de Preziose revela nuevas pruebas clave. Tuve que desviarme. Tuve que desviarme. Para empezar, está claro que hay una diferencia entre el sonido de fondo de las dos primeras retransmisiones y de la tercera. Es más significativo. Se oye un zumbido y en el ruido de fondo que se escucha hay como un pitido. En la última retransmisión se oyen más de 4000 MHz de ruido, casi el doble de las dos retransmisiones anteriores. Tuve que desviarme. El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluye que el pitido se corresponde con la alarma de velocidad del aparato, lo que sugiere que él iba demasiado rápido. Pero, ¿qué provocó el enorme aumento en el ruido de fondo? Los datos del radar indican que de repente empieza a descender y a coger velocidad, lo que provocaría que el aire pasase más rápido por la cabina. Otra posibilidad es que hubiese un desperfecto en la cabina que dejase entrar el aire. Algo provocó que el aparato cayese del cielo. Las grabaciones sugieren que la cabina tenía algún problema. Pero Haynes no sabe qué podría haberlo causado. Se reúne con el investigador del accidente, Butch Wilson. Allí hace un descubrimiento que podría ser clave para resolver el misterio. Los restos están cubiertos por extrañas marcas rojas. Esta es la llanta de una rueda. El neumático se perdió. Está rota y ya ves que hay marcas de pintura roja. Esta es una pieza del fuselaje de la parte de dentro y también se ve la pintura roja. Ahí. Para descubrir más, Haynes recrea los daños en una avioneta Cessna similar. Parece que algo vino por el lado izquierdo, arrancó la hélice, golpeó la rueda, dejando las marcas de pintura. Pasó a través de él, destrozó la carlinga, partió el motor por la mitad, lo atravesó, entró por la cabina, dejó una marca de pintura en el yugo, pasó por aquí. Dejó una marca de pintura ahí, dejó otra aquí, en esta parte. Salió por detrás del asiento del piloto. Atravesó el asiento del piloto y luego la puerta hasta el otro lado. Pasó justo por detrás del asiento del piloto. Las marcas indican que la colisión fue muy violenta. El motor está partido a la mitad. ¿Qué pudo provocarlo? ¿Se hicieron pruebas en estas marcas rojas? La Junta de Seguridad mandó muestras a un laboratorio independiente. Los científicos hicieron pruebas químicas en 34 marcas rojas. Los resultados fueron una revelación. De las 34 muestras consiguieron identificar parcialmente 20 de ellas y las otras 14 no pudieron identificarlas. Entonces, ¿se podría afirmar que ninguna de estas muestras ha sido identificada de manera positiva? Correcto. Lo que hubiese colisionado contra el aparato está cubierto por un misterioso compuesto rojo que la Junta de Seguridad en el Transporte, la principal autoridad en relación con los accidentes aéreos, no pudo identificar. Butch Wilson y su equipo no tienen duda sobre la causa del accidente. Mi conclusión fue que el aparato colisionó en vuelo con un objeto desconocido a 1000 metros de altura y descendió de forma incontrolada hasta estrellarse en un pantano de Bayou Bay en Spanish Fort, Alabama. Butch Wilson redactó su informe final. Era la primera vez que la Junta de Seguridad en el Transporte culpaba de un accidente a una colisión con un ovni.
3 semanas más tarde, Butch fue apartado de la investigación. Y cuando la Junta de Seguridad proporcionó un segundo informe, se quedó atónito al ver que en él le echaban la culpa a un error del piloto. El nuevo informe asegura que el vuelo inició un descenso descontrolado a una altura de 900 metros y que se estrelló en la bahía de Big Bayou, Spanish Fort, Alabama, poco después de salir desde Mobile. Hay una gran diferencia entre esto y lo que dije yo. La referencia a un objeto desconocido fue eliminada. Reescribieron todo el informe. Fue la primera vez que yo sepa, y trabajé allí 27 años, fue la primera que hicieron algo así. ¿Qué intentaba ocultar la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte? Leslie Kean es una respetada periodista de investigación. Es cofundadora de la campaña por la libertad de información, que busca una mayor transparencia por parte del gobierno. Es intolerable que hayan eliminado esa frase del informe y luego hayan presentado otro culpando al piloto. Tenemos que dejar de negar la realidad de algo que existe. Empecé en esto como una periodista escéptica, pero tras ver cosas durante muchos años cambié de opinión, porque me di cuenta de que este es un tema serio, que los ovnis existen. No sabemos lo que son o lo que tienen pensado hacer ni por qué están aquí. Lo malo es que nos pueden causar problemas de seguridad. ¿Por qué la Junta de Seguridad en el Transporte eliminó la referencia a la colisión con un objeto desconocido? Solo unos meses antes hubo otro extraño avistamiento en el cielo de Mobile. El objeto tenía una forma esférica y planeaba en el cielo. Y luego salió disparado a mucha velocidad. Hicimos todo lo que pudimos para intentar analizarlo, investigarlo y encontrarle una explicación racional, pero no pudimos y concluimos que era desconocido. ¿Están las autoridades ocultando la verdad? ¿Que Preziose colisionó con un ovni? Y si es así, ¿están dispuestos a encubrir las pruebas de un encuentro mucho más evidente? Un informe oficial sobre un accidente de avión en un pantano de Alabama concluye que fue un error del piloto. Pero todas las pruebas sugieren que es una excusa para encubrir una colisión con un ovni. El hecho de que modificasen el informe me hace pensar que intentaban ocultar algo. La periodista de investigación Leslie Kean cree que no es la primera vez que el gobierno ha intentado ocultar la verdad sobre los ovnis y la seguridad aérea. Esto es indicativo de la actitud del gobierno estadounidense y de cómo actúa con respecto a algo anómalo, inexplicable o un ovni. Es negar la existencia de un algo importante que amenaza la seguridad aérea. A los investigadores les preocupa que los encuentros con ovnis sean cada vez más comunes en todo el mundo. 2007, Rumanía. Un caza es atacado por 2 objetos sin identificar, destrozando su cabina. Junio de 2013, China. Un Boeing 747 hace un aterrizaje de emergencia tras colisionar contra un objeto desconocido. Julio de 2013, Reino Unido. Un objeto brillante y metálico vuela peligrosamente cerca de un Airbus. Richard Haynes ha documentado más de 2.000 fenómenos aéreos sin identificar en todo el mundo. La cifra real podría ser mucho mayor. Calculo que solo 1 de cada 10 pilotos notifica un encuentro cercano o un buen avistamiento. 1 de cada 10. Ciertos investigadores creen que las autoridades ocultan encuentros de forma activa, incluso cuando existen pruebas abrumadoras. Un incidente demuestra la conspiración silenciosa del gobierno de los Estados Unidos en todas sus instancias. Alaska. 17 de noviembre de 1986. Un Boeing 747 de Japan Airlines se dirige a Anchorage. Al mando está el capitán Kenyu Terauchi, un expiloto de combate con más de 10.000 horas de vuelo. 5:18 de la tarde. El capitán Terauchi divisa unos objetos a 1 kilómetro de distancia. Parece que siguen a su 747. Contacta con el control de tráfico aéreo de Anchorage. Centro de Anchorage. Aquí Japan Air 1628.
¿Veis tráfico a las 7 en punto? Japan Air 1628. Veo algo en el radar a 5 kilómetros, a las 6 en punto de su posición. Anchorage confirma que han detectado objetos sin identificar, pero en el radar aparecen detrás del avión. Los objetos parecen moverse con una agilidad que desafía las leyes de la física. Parecen desplazarse kilómetros en apenas segundos. Tenían luces amarillas y blancas. Es lo que le dijeron al controlador. Y se movían erráticamente, pero muy rápido. Alarmado, el control aéreo de Anchorage contacta con el centro de mando de las fuerzas aéreas para comprobar si es uno de sus aparatos. He recibido su información y parece que recibimos algunas señales. No sé si es un error o algo así, pero... Negativo, no es un error. Necesito que verifiquen si tienen algún aparato en la zona. Le confirmo, no hay nadie volando allí ahora mismo. Es un objeto desconocido. El objeto parece acercarse más. La tripulación está asustada. Siguen acercándose. Se mueven como en formación. En formación. Es bastante grande. El piloto teme colisionar contra uno de los aparatos porque ve que van directos hacia él. Es lo peor a lo que se enfrenta un piloto. De repente parecen detenerse a unos 150 metros delante del avión. La tripulación dice que sintieron como si sus caras ardiesen. Dirigieron una luz muy intensa hacia la cabina, que varió la temperatura del interior. Pudieron distinguir los tubos de escape mientras se alejaban. Pero el encuentro aún no ha terminado. Lo que los tripulantes ven a continuación va más allá de su comprensión. No se lo inventaron. Ocurrió algo que los aterrorizó. El piloto habló de una aeronave gigante que volaba a su lado. El capitán lo describió como mucho más grande que un 747, del tamaño de un portaaviones o incluso más grande. Si hubiese sido yo, me hubiese largado lo más rápido posible. Una aeronave volando de forma irregular a 10.000 metros de altitud no es algo a lo que te quieras enfrentar. Temiendo por la seguridad del aparato, el control aéreo de Anchorage sugiere una acción evasiva. Por favor, vire a la derecha. El 747 cambia de dirección, pero la enorme aeronave parece seguirlo. Vale, ¿dónde está? ¿Lo está siguiendo? Eso parece, sí. Los persigue durante 14 minutos, hasta que el objeto sin identificar desaparece misteriosamente. Japan Air 1628. Entiendo que ya no tiene contacto cerca. Afirmativo. Tras el encuentro, el avión aterriza a salvo en Anchorage. ¿Pero qué vieron en realidad? Jim Derry era director en Alaska de la FAA, la Administración Federal de Aviación. Lo enviaron para entrevistar a la tripulación y no cree que estuvieran alucinando. Ahora que está retirado, está decidido a hablar por primera vez. No se lo inventaron. Ocurrió algo que los aterrorizó. La gente se comporta de manera distinta cuando están asustados. No se puede fingir, y menos delante de investigadores. No puedes fingir el miedo. Gracias, eso haremos. A Derry los testimonios le parecen convincentes. El primer oficial y el navegante actuaron como si estuviesen en shock. El capitán fue muy exhaustivo en sus descripciones y respiraba y hablaba muy rápido. El capitán Terauchi hizo un boceto de los objetos, incluyendo lo que describió como la nave nodriza, mostrando su tamaño en relación con su 747. Afirmó que tenía un completo control de la inercia y la gravedad, y que su tecnología era impensable. Esto siempre se me quedará en la memoria, porque cada cuánto te encuentras con un suceso que es totalmente inexplicable, pero que existen tantos datos concretos como para afirmar que había algo. Por la mañana, las noticias del encuentro llegan a Washington, donde John Callahan era entonces el jefe de la División de Accidentes e Investigaciones de la FAA. Una vez recopilados los datos, consiguió componer un amplio retrato del encuentro respaldado por múltiples fuentes de radar.
Esa fue la primera vez que se tuvo acceso a datos de radar que los científicos podían analizar. Y fue como estar detrás del controlador aéreo, viendo cómo ocurría todo. Es la mejor grabación de un ovni que tienen desde el principio de los tiempos. Descubre que está totalmente sincronizado con los informes aportados por la tripulación. Esta es la grabación de un transpondedor del Japan 1628. Le dice al controlador quién es y dónde está, y que está en ruta. Todo es normal. Ahora miren esto. Bien, todo sigue igual, salvo que aquí hay un objeto desconocido. Es un objeto sólido, no es mal tiempo. Está siguiendo al 747, viene y va. Es más rápido que el 1628, que va a más de 900 kilómetros hora. No existe ninguna aeronave conocida que pueda hacer esas maniobras. Tiene que ser algo que podríamos definir como un ovni, un objeto volante no identificado. Convencido de que tenía pruebas científicas sin precedentes de un encuentro real con un ovni, Callahan tenía muchas ganas de compartirlo con el público, pero el gobierno intervino. El tipo de la CIA nos dijo, este incidente nunca ha ocurrido. Nosotros nunca hemos venido. ¿Hay un peligro que se esconde en el cielo? La tripulación de un 747 de Japan Airlines informó de lo que parecía ser una nave nodriza gigante que los persiguió durante 31 minutos. Sus afirmaciones estaban respaldadas por datos de radar. Es la mejor grabación de un ovni que tienen desde el principio de los tiempos. Pero los investigadores temen que las mejores pruebas de un encuentro con un ovni queden enterradas junto con el mayor encubrimiento en la historia de la aviación. El director de investigaciones de la FAA, John Callahan, presentó las pruebas a los asesores científicos del presidente Reagan, oficiales del ejército y agentes de la CIA. Les presentamos el caso y el de la CIA dijo, ¿podemos volver a verlo? Así que rebobiné la cinta, la volví a poner y volvimos a verla. Tras verla por tercera vez, la reunión terminó de forma abrupta. Este incidente nunca ha ocurrido, nunca hemos venido aquí. Vamos a confiscar los datos y debéis mantener la confidencialidad. ¿Qué pensáis que es? ¿Un avión furtivo? No, es un ovni. Le dije, ¿un ovni? Dijo, sí, mira a los científicos, están babeando, se mueren de ganas por trabajar con esa tecnología. Los agentes de la CIA cogieron todas las pruebas y se las llevaron. La CIA dijo, no quiero decirle a la población que nos está visitando alguien con una tecnología mejor que la nuestra. Es malo para todos, así que no lo diremos. Pedimos a la CIA que comentara el incidente del avión de Japan Airlines, pero se negaron. Los investigadores están convencidos de que es una tapadera descarada. La CIA no quiere que nadie sepa que está interesada en los ovnis y no quiere que nadie sepa que tienen datos que documentan un ovni de verdad. Así que no me sorprende que quieran mantenerlo en secreto. Es indignante. La Administración Federal de Aviación niega que sus controladores aéreos confirmen la existencia de un ovni. Su informe oficial no hace referencia a los testimonios de la tripulación y en lugar de eso achaca el incidente a una anomalía del radar. Los informes del encuentro existen gracias a John Callahan, que hizo copias de los originales. Él cree que la población debe saber la verdad. ¿Creo que nos están visitando? Sí, creo que nos visitan porque he visto la información de la que hablaba ese piloto japonés y tiene que ser como el piloto dijo que era. Y en mi opinión, solo puede ser un ovni. A los investigadores les preocupa que estas visitas estén aumentando y que los ovnis no solo amenacen a los aviones, se están acercando cada vez más. Ya ni siquiera nuestros aeropuertos son seguros. Los aliens que nos vigilan desde el espacio, su tecnología es más avanzada que la nuestra. No deberíamos enfadarlos porque quién sabe lo que pasaría si lo hiciésemos. Chicago.
7 de noviembre de 2006. Es hora punta en el aeropuerto O'Hare. 400 aviones regionales entran del nudo más concurrido de los Estados Unidos. 4:35 de la tarde. Múltiples testigos informan de que han visto un extraño objeto a plena luz del día justo encima de un edificio de la terminal. Había bastante gente en la pista de United Airlines que miró hacia arriba y vio lo que describieron como un disco metálico que planeaba sobre la puerta C-17. Los pilotos se asomaban por las ventanas para mirar hacia arriba y se oía un zumbido desde la pista. Estaba a plena vista y tenía una forma como ovalada de disco. Sam Maranto es un investigador con base en Chicago. Grabó entrevistas con varios testigos. No tenía unos bordes tan definidos como un disco normal. Parecía que giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj. Mi primer testigo fue muy creíble. Creció en una base aérea del ejército. Sabía lo que estaba viendo y lo que no estaba viendo. Si se movía, lo hacía tan rápido que... quizá era eso lo que hacía que pareciese borroso. Estas son fotografías reales del objeto. Es la primera vez que se ven en televisión. No tenía medios obvios de propulsión y desde debajo no se distinguía ningún motor. Yo lo pude ver por debajo. La gente pudo ver el objeto en medio de las nubes. Se veía perfectamente y desde múltiples perspectivas. Estaban alucinados. Después de planear en espacio aéreo restringido durante varios minutos, el objeto desconocido desapareció. De repente salió hacia arriba rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos se había ido. Dejó un agujero muy nítido entre las nubes, como si fuese un molde de hacer galletas en forma de círculo, y desapareció. Los investigadores temen que las vidas de millones de pasajeros de las aerolíneas puedan estar en peligro. Es un peligro para la seguridad. Había algo desconocido planeando sobre el aeropuerto. Y aún así, a pesar de los muchos informes de testigos, al contactar con la Administración Federal de Aviación, niegan lo ocurrido. Llámalo miedo, llámalo negación, llámalo locura. Es algo irracional, eso es lo que es. La cifra de encuentros con ovnis parece aumentar y son una amenaza potencial para la seguridad aérea. Si no los puedes controlar, no sé lo que se puede hacer. Hay que descubrir cómo evitarlos o esperar que no te hagan daño. Los informes sobre el misterioso objeto que planeaba sobre el aeropuerto más concurrido de los Estados Unidos despertaron el interés de un periodista del Chicago Tribune. John Hilkevich investigó y entrevistó a varios testigos. Todos son empleados de United Airlines, desde pilotos a supervisores, que oyeron hablar de esto por radio y salieron a verlo en el cielo. Mecánicos de aviones. Creo que lo que dijeron es cierto y que están preocupados por su seguridad. Hilkevich contactó con la FAA y esta negó que el incidente hubiera tenido lugar. Pero cuando solicitó una petición de libertad de información, se vieron obligados a facilitarle la grabación de una llamada de teléfono reveladora. Adelante, Torre, aquí Dave. Soy Sue, de la Torre United. Hola, Sue. Una encargada de United Airlines llamada Sue llamó a la torre del aeropuerto para ver si estaban viendo el objeto que ellos estaban observando. ¿Veis un disco volante sobre la C-17? No empieces, Sue. ¿Estás viendo discos voladores? Bueno, el piloto y el personal de pista nos dicen que en la C-17 hay un disco en el cielo, pero no vemos... Venga ya, Sue. ¿Tú no lo ves? ¿Estás adelantando las vacaciones o qué? ¿Celebráis la Navidad esta noche? No he visto nada, Sue, y si lo viese no lo admitiría. La grabación revela que la FAA sí tiene conocimiento del avistamiento, pero no se lo toma en serio. El tipo de la FAA se echó a reír y dijo, no lo veo, pero si lo viese no informaría de ello. ¿Qué tiene que decir sobre el hecho de que podría ser un peligro para el aeropuerto? Cuando aparece la noticia, la reacción de la población es abrumadora. La página web del Chicago Tribune recibe 1 millón de visitas. Es la noticia más leída de su historia.
la FAA se encuentra de repente bajo presión para explicar qué ha pasado. La respuesta inicial de la FAA fue que lo que se vio fueron las luces del aeropuerto reflejadas en la parte baja de un banco de nubes que estaba justo encima de donde se avistó el disco. El problema es que era muy temprano y las luces del aeropuerto aún no se habían encendido, así que dijeron eso, sin saber que las luces no estaban encendidas, y eso les hizo quedar en ridículo. Veteranos del O'Hare saben que las luces pueden dibujar formas en el cielo y aseguran que no fue eso. Esto era un objeto metálico real que estaba en el cielo y quieren respuestas. Cuando les volvieron a preguntar, la FAA ofreció una nueva explicación. Es un fenómeno climático. Hablé con un portavoz de la FAA para preguntarle qué tipo de condiciones climáticas pensáis que tuvieron lugar en O'Hare. Esto es una foto de lo que el portavoz de la FAA dijo que había ocurrido, un sky punch. Un sky punch se forma cuando parte de una nube se congela y cae en forma de nieve, dejando un enorme agujero en medio. ¿Podría esto explicar el avistamiento de O'Hare? Para que eso tenga lugar, la nube debe estar a una altitud en la que la temperatura esté por debajo del nivel de congelación. A la altitud del avistamiento, la temperatura era de unos 10 grados, demasiado cálida para que se forme ese fenómeno. La FAA lanzaba posibilidades al azar, esperando que nos las creyéramos, pero pudimos probar que lo que nos dijeron no era posible y nos quedamos estancados. No tenemos explicación para lo que pasó. A pesar de los múltiples avistamientos de un objeto justo encima de un aeropuerto internacional en hora punta y sin ninguna explicación creíble, la FAA ha decidido no investigar. Es un problema porque estos objetos pueden ser peligrosos para la seguridad. ¿Y cuánto tiempo vamos a seguir ignorándolos? ¿Vamos a esperar hasta que ocurra un desastre para resolverlo? La preocupación aumenta, y es que la cultura del miedo dentro de la industria de la aviación evita que la gente hable. Miedo a perder tu empleo, al ridículo. Miedo a que tu reputación se vea perjudicada. Los pilotos que vuelan hoy en día, si dijeran que han visto un ovni, echarían a perder su reputación. Su salario se reduciría. Solo uno de los testigos del O'Hare ha permitido que lo graben, pero con la condición de que no se le pueda reconocer. En todo el tiempo que pasé allí, nunca vi un objeto que se le pareciese. No era una aeronave normal. ¿Es el miedo la razón por la que la Junta de Seguridad en el Transporte retiró su propio informe sobre el accidente de Preciose? La CIA confiscó las pruebas del encuentro en Alaska. ¿Y la Administración Federal de Aviación negó los avistamientos en O'Hare? Esto está relacionado con algún tipo de amenaza, peligro o muerte. Y por esa razón son un anatema. Son un asunto del que nadie quiere hablar. Pero a medida que aumentan los informes sobre encuentros con ovnis y las incursiones en nuestro espacio aéreo se vuelven más atrevidas, los investigadores temen al futuro. El peligro es que podría haber algún tipo de accidente con un ovni o que podría pasar algo muy grave en el cielo porque no estamos preparados. Si viajan a 900 kilómetros por hora, no está tan mal. Pero si viajan a 9000 por hora, antes de que puedas reaccionar ya será tarde. ¿Cómo resolver ese problema? Hasta que cambien las cosas, continúa la campaña por una mayor transparencia. El pueblo tiene derecho a la información, vivimos en una democracia. La población tiene derecho a saber si estos son vehículos extraterrestres. Claro que tienen derecho a saber, todo el mundo lo tiene. No es un secreto que alguien tenga que guardar. ¿Qué saben realmente los gobiernos? ¿Estamos en peligro? Hasta que nos digan la verdad, nadie puede estar seguro.